Cuando conocí a la prometida de mi hijo, se rió en mi cara. Al menos usted no necesita máscara para el día de brujas. Ya asusta lo suficiente así como está. La broma hiriente me golpeó como una traición, viniendo de alguien cercano a mí. Pero cuando sus padres me reconocieron, rompieron a llorar y susurraron: ¿Es usted realmente? El mundo de ella se puso de cabeza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Revisé el asado por última vez, presionando mi dedo contra la corteza. Perfecto. Las patatas tenían ese color dorado que mi difunta esposa, María, solía lograr, y las judías verdes descansaban en la fuente de servir que había heredado de mi madre. 62 años de vida me habían enseñado que las primeras impresiones importaban, y quería que la prometida de Daniel viera que su padre sabía cómo poner una mesa adecuadamente. El comedor se veía bien. Había pulido la mesa de caoba esa mañana, colocado las sillas en su lugar, incluso puse servilletas de tela en lugar de papel. Valeria. Ese era su nombre. Daniel llevaba saliendo con ella 4 meses. Hablaba de ella con un entusiasmo que no había oído en su voz desde su divorcio hacía 3 años. Quería que esto funcionara. Lo quería feliz. Quería dar la bienvenida a quien quiera que hiciera sonreír así a mi hijo. El timbre sonó a las 6 en punto. Me alisé la camisa. Caminé hacia la puerta principal y la abrí con lo que esperaba fuera una sonrisa cálida y paternal. Al menos usted no necesitará una máscara para el día de brujas. Ya asusta lo suficiente así como está. Las palabras de Valeria me cayeron como un balde de agua fría. Estaba allí de pie, sonriendo con suficiencia, el cabello rubio recogido, vestida con ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Daniel estaba a su lado. Y en lugar de corregirla, en lugar de decir algo, soltó una risa nerviosa que me revolvió el estómago. Mi sonrisa se congeló. Pasen. La cena está lista. Valeria pasó a mi lado, sus ojos ya escaneando todo. Tocó el marco de la puerta, echó un vistazo al perchero, examinó la esquina de la sala de estar visible desde la entrada. Su mirada se movía como la de un tasador, calculando, juzgando. Daniel la siguió. Me dio una rápida palmada en el hombro que pareció más una disculpa que un saludo. En el comedor, les acerqué las sillas. Valeria se sentó, miró la mesa puesta y luego las paredes. Daniel mencionó que usted ha vivido aquí toda la vida, dijo, pasando el dedo por el borde de la mesa. Los muebles ciertamente lo demuestran. ¿Alguna vez piensa en modernizar? Coloqué el asado en la mesa con cuidado. Me gusta mi casa tal como está. Por supuesto que sí. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Daniel carraspeó. Papá siempre ha sido sentimental con este lugar. ¿Verdad, papá? Corté el asado. Coloqué rebanadas en sus platos. Valeria apartó ligeramente el suyo incluso antes de probarlo. Un pequeño gesto que se suponía que no debía notar. Pero lo noté. Ahora lo notaba todo. Y bien, Arturo, dijo Valeria, tomando su tenedor como si pudiera estar contaminado. ¿Está retirado ahora? ¿Qué hace con su tiempo? Me mantengo ocupado, seguro. Ella tomó un bocado diminuto, masticó lentamente. Debe sentirse solo en una casa tan grande. ¿Ha pensado en mudarse a un lugar más pequeño? Mantener este lugar debe costar una fortuna. Daniel se inclinó hacia ella, eligiendo físicamente su lado sin darse cuenta. Me senté a la cabecera de mi propia mesa, viéndolos formar un frente unido frente a mí. La casa está pagada, dije. Y el mantenimiento es manejable. Valeria dejó su tenedor. Aún así, 4 dormitorios para una persona. El barrio también solía ser más agradable. Por lo que me cuenta Daniel, el valor de las propiedades ha cambiado. Algo en su tono hizo que me quedara muy quieto. No estaba conversando. Estaba calculando. El barrio está bien, repliqué. Por supuesto. Por supuesto. Tocó el brazo de Daniel. Ese pequeño gesto posesivo. Daniel y yo estábamos discutiendo opciones para después de la boda. Parece tonto alquilar cuando hay tanto espacio sin usar aquí. Realmente podríamos darle nueva vida a este lugar. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena. No estaba aquí para conocerme. Estaba aquí para reclamar su territorio. Miré a Daniel. Él no me sostuvo la mirada. «Esta es mi casa», dije en voz baja. La sonrisa de Valeria se ensanchó. «Por supuesto que sí.
por ahora. El silencio que siguió fue como estar al borde de algo peligroso. Podía sentir que mis manos querían temblar, sentir la ira creciendo detrás de mis costillas. Pero había pasado 30 años entrando en edificios en llamas manteniendo la calma. Sabía cómo controlarme. Me levanté. Gracias a ambos por venir. Creo que hemos terminado por esta noche. La cabeza de Daniel se levantó de golpe. Papá, acabamos de llegar. Dije que hemos terminado. La expresión de Valeria cambió. La molestia brilló en su rostro antes de que la disimulara. Se levantó. Recogió su bolso con movimientos deliberados. Bueno, supongo que ya sabemos dónde estamos parados. Daniel nos miraba, confundido. Como si no pudiera entender por qué su padre estaba terminando la velada. Como si no hubiera oído cada insulto que su prometida había lanzado. Como si no se hubiera reído cuando ella me llamó aterrador. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire de la tarde de marzo se sentía frío en mi cara. Valeria salió primero, sus tacones resonando en el porche. Daniel vaciló. Papá, buenas noches, Daniel. Se fue. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé en el repentino silencio de mi casa. Mis manos temblaban ahora. Las dejé temblar. En la cocina, la cena que había pasado horas preparando se enfriaba sobre la mesa. El plato de Valeria seguía lleno, apartado como basura. Recogí la mesa lentamente, raspando su comida apenas tocada en la basura. Lavé cada plato con movimientos precisos y controlados. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. La mujer había entrado en mi casa y había catalogado todo lo que poseía, como si ya estuviera planeando dónde colgar sus cuadros. Y mi hijo se había quedado sentado allí y la había dejado hacerlo. Sequé el último plato, lo guardé, apagué la luz de la cocina. Me quedé en la oscuridad de mi sala de estar, demasiado enojado para dormir, repitiendo cada momento. Su sonrisa burlona, la risa débil de Daniel. Su mención casual de espacio sin usar. Como si yo fuera solo un obstáculo inconveniente entre ella y mi propiedad. La ira se asentó en algo más frío, más agudo. Comprensión. Esta mujer no veía a una persona cuando me miraba. Veía un activo que adquirir. Nunca me fui a la cama esa noche. Me senté en mi sillón reclinable en la oscuridad, viendo las farolas pintar sombras en el techo, oyendo la voz de Valeria en repetición. Al menos usted no necesitará una máscara para el día de brujas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniel, esa risa nerviosa, la forma en que se inclinaba hacia ella en lugar de defenderme. Para cuando la luz del amanecer se coló por las cortinas, había repasado la velada 2 docenas de veces. Cada repetición lo dejaba más claro. Esto no se trataba de familia, se trataba de bienes raíces. El teléfono sonó a las 8:30. Miré el identificador de llamadas. Daniel. Respondí. ¿Sí? Nos avergonzaste anoche. Su voz era tensa, acusadora. Valeria estaba tratando de conectar contigo y simplemente te cerraste. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es ser insultado en mi propia casa. Ella estaba bromeando. Eres demasiado sensible. Tienes que disculparte. Algo en mi pecho se volvió silencioso y frío. No tengo que hacerlo. Bien. Sonaba como un adolescente, petulante. No esperes saber de nosotros por un tiempo. Colgó. Dejé el teléfono. Miré mis manos, firmes ahora. El temblor de anoche se había consumido. Había dejado algo más duro en su lugar. La semana que siguió se sintió extraña. Mantuve mi rutina. Caminata matutina. Compras el martes. Café en la cafetería el jueves. Pero la ausencia de Daniel estaba presente en todo lo que hacía. Pasé en coche por su apartamento 2 veces. No me detuve. No llamé. Solo pasé, mirando las ventanas. Preguntándome si Valeria estaría allí dentro, planeando su próximo movimiento. Por la noche, me sentaba frente a mi computadora, leyendo. Leyes de herencia del Estado. Planificación patrimonial. Derechos de propiedad. El brillo de la pantalla me lastimaba los ojos, pero seguía leyendo, tomando notas con mi letra cuidadosa, resaltando pasajes sobre la protección contra reclamaciones familiares. Estaba aprendiendo las reglas de un juego que no sabía que estaba jugando. 7 días después de esa primera llamada,
Daniel llamó de nuevo. Tono diferente esta vez. Emocionado. Apresurado. Papá, tengo una gran noticia. Valeria y yo estamos comprometidos. La boda es en julio. Me di mi respuesta. Eso es rápido. Cuando lo sabes, lo sabes. Sonaba tan feliz, tan convencido. Y hemos estado discutiendo la logística. Tu casa tiene mucho sentido para nosotros. Ahí estaba de nuevo. Mi casa. Su logística. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Ya lo sabía. Tienes todo ese espacio. Y estás solo allí. 4 dormitorios. Simplemente vacíos. Estaríamos ayudándote, en realidad. Valeria ya está mirando colores de pintura para las habitaciones de invitados. Esas no son habitaciones de invitados, dije. Esta es mi casa. No seas egoísta, papá. Es hora de pensar en la familia. Familia. La palabra sabía amarga. Permíteme ser claro, Daniel. Tú y Valeria no se mudarán a mi casa, ni ahora, ni después de la boda. Nunca. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio. Esta conversación ha terminado. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentado allí, sosteniendo el teléfono silencioso, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba herido. Había terminado de estar a la defensiva. ¿Querían jugar al ajedrez con mi vida? Bien. Pero habían elegido al oponente equivocado. Caminé a mi oficina en casa. Abrí el archivador. La escritura de la casa. El testamento existente. Extractos bancarios. Información de la pensión. Lo extendí todo sobre el escritorio, haciendo inventario. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que había construido durante 30 años de arrastrarme entre el humo y sacar gente de edificios en llamas. Todo lo que pensaban que podían simplemente reclamar porque yo era viejo y estaba solo, y supuestamente demasiado débil para contraatacar. Levanté el teléfono y llamé a un servicio de notaría. Necesito que alguien venga a mi casa. Documentos de sucesión. Sí, tan pronto como sea posible. Ella llegó 2 días después. Una mujer profesional de unos 40 años con un maletín de cuero. Había pasado esos 2 días redactando, investigando, preparándome. Nos sentamos en la mesa de mi comedor, la misma mesa donde Valeria me había insultado, y firmé nuevos documentos. Cada firma se sentía como trazar una línea en la arena. Estos cambios significan que su patrimonio se manejará de acuerdo con estos términos específicos, independientemente de cualquier expectativa familiar, dijo la notaria, revisando los papeles. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Dónde firmo? Después de que ella se fue, me senté en mi escritorio con un cuaderno nuevo. Escribí todo lo que sabía. El trasfondo de Valeria. Nada todavía, pero lo averiguaría. Las finanzas de Daniel, probablemente ajustadas y estaban tan ansiosos por mudarse a mi casa. Leyes de propiedad, estudiadas. Modificaciones del testamento, completadas. Taché las opciones que no funcionarían. Rodeé las estrategias que valía la pena seguir. Para cuando cerré el cuaderno, el sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas. Mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora se veía diferente. Más duro, más tranquilo. Ya no era el anfitrión confundido que intentaba complacer a la prometida de su hijo. No era el padre que esperaba desesperadamente que Daniel lo defendiera. Era un hombre que había pasado su vida aprendiendo a evaluar amenazas, formular estrategias y ejecutar planes bajo presión. Había sacado gente de edificios en llamas. Había tomado decisiones de vida o muerte en segundos. Había sobrevivido a situaciones que habrían quebrado a hombres más débiles. Valeria pensó que podía entrar en mi casa, insultarme y tomar lo que era mío. Pensó que me doblegaría porque era viejo, porque estaba solo, porque había convencido a mi hijo de elegir su lado. Estaba equivocada. Abrí el cuaderno de nuevo. Empecé a escribir. Planes reales esta vez, con plazos y contingencias. ¿Querían guerra? La tendrían. Pero se libraría en mis términos, con mis reglas, y no la verían venir hasta que fuera demasiado tarde. El teléfono sonó. Daniel otra vez. No contesté. Dejé que sonara hasta que saltó el contestador. Su voz, amortiguada por el altavoz, sonaba frustrada. Papá, tenemos que hablar de esto. Está siendo irrazonable. Llámame. Borré el mensaje sin escuchar el resto.
No quedaba nada que discutir. Ellos habían hecho su movimiento. Ahora yo haría el mío. Pasaron 3 semanas en silencio. Mantuve mis rutinas. Trabajé en el garaje, organizando herramientas que ya había organizado 2 veces. Respondí llamadas de antiguos colegas, pero no de Daniel. El silencio de mi hijo se sentía deliberado, como si se estuviera reagrupando. Sabía lo que venía. La gente como Valeria no se rinde. Ajustan sus tácticas. El timbre sonó un martes por la tarde mientras reemplazaba una bisagra en mi banco de trabajo. Me limpié las manos, atravesé la casa y vi a Daniel por la ventana delantera. Solo, postura nerviosa, cambiando su peso de un lado a otro. Abrí la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado. Lo dejé entrar. No le ofrecí café. Nos sentamos en la sala de estar. Yo en mi sillón, él en el sofá. No era cómodo. No era social. Fuera lo que fuera, esto tenía una agenda. Valeria y yo hemos estado planeando la boda. Empezó, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Los lugares en la ciudad no son baratos. Queremos hacer las cosas bien. Empezar nuestro matrimonio adecuadamente. Hizo una pausa. Se miró las manos. Necesito pedirte prestados $15,000. Ahí estaba, limpio y directo. Casi respeté el enfoque. Es una cantidad significativa, dije. Lo sé. Pero eres familia. Esto es importante. Su voz cobró velocidad como si estuviera siguiendo un guión. Valeria está acostumbrada a cierto estilo de vida. Sus padres ayudarían, pero tienen su propia situación financiera. Te lo devolveremos, obviamente. Una vez que estemos establecidos, mi respuesta es no. Parpadeó. ¿Qué? Vivo con una pensión fija. Ese dinero no está disponible. Su mandíbula se tensó. Vamos, papá. Podrías acceder al capital de la casa si quisieras. Simplemente no quieres ayudarnos. No quiero financiar una boda que no estoy convencido de que deba suceder. Daniel se levantó. Empezó a caminar. Esto es exactamente lo que Valeria dijo que harías. Estás sentado en una casa que vale $500,000 en este mercado. ¿Y no ayudas a tu único hijo a casarse? ¿Para qué estás ahorrando todo? Me quedé sentado. Mantuve la voz nivelada. Es mío. Me lo gané. Esa es razón suficiente. ¿Te lo ganaste? Lo dijo como una acusación. Trabajaste, claro. Pero ahora estás solo aquí con 4 dormitorios vacíos mientras Valeria y yo estamos apretados en un apartamento de una habitación, luchando por pagar una boda decente. Y tú no. ¿No qué? ¿Entregar el capital de mi casa porque tu prometida está acostumbrada a cierto estilo de vida? Su rostro enrojeció. Eso no es justo. Valeria realmente quiere ser parte de esta familia. Ya está planeando nuestro futuro aquí. Encontró a esta diseñadora genial que se especializa en modernizar casas antiguas manteniendo su carácter. Ella está pensando a largo plazo, papá. Está pensando en... Me levanté. ¿Modernizar mi casa mientras todavía vivo en ella? Daniel se congeló. Había dicho demasiado, y lo sabía. Ella solo estaba mirando hacia el futuro. Tartamudeó. ¿Haciendo planes para cuándo? Quiero decir, eventualmente. Eventualmente moriré. Y ella redecorará. Caminé hasta el cajón del escritorio. Saqué la carpeta que había preparado hacía semanas y la puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Ya que estamos discutiendo mis bienes, deberías saber que he revisado mi plan de sucesión. Se quedó mirando la carpeta como si pudiera morderlo. Cuando muera, esta casa será vendida. Las ganancias irán al fondo de beneficencia de los bomberos de la ciudad. Su rostro se puso blanco. ¿Me estás desheredando? Estoy asegurándome de que mi propiedad sirva a personas que respeten lo que representa. Personas que entiendan lo que costó ganarla. Esto es una locura. Su voz se quebró. ¿Estás haciendo esto porque no te gusta Valeria? ¿Porque te dio una mala primera impresión? Estoy haciendo esto porque ella me ha mostrado exactamente quién es. Y tú estás demasiado ocupado defendiéndola para verlo. Daniel agarró la carpeta, la abrió de golpe. Papeles oficiales, sellos notariales, información de la fundación. Sus manos temblaban. Tenía razón sobre ti, dijo en voz baja. Dijo que nunca la aceptarías. Dijo que encontrarías formas de castigarnos. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Esta conversación ha terminado.
Papá, por favor, vete. Daniel se quedó allí, con la carpeta en las manos, mirando entre yo y la puerta abierta. Finalmente, salió. Lo vi cruzar el césped hacia su coche. No entró de inmediato. En lugar de eso, se apoyó contra la puerta del conductor, hablando. Me acerqué a la ventana. Vi el teléfono presionado en su oreja. No en su oreja. En altavoz, descansando sobre el techo del coche. Ella había estado escuchando. Todo el tiempo. Valeria había estado en ese teléfono, oyendo todo. Daniel bajó el teléfono. Dijo algo que no pude oír. Luego miró hacia mi casa. E incluso desde esta distancia, pude ver su expresión. Enojado, confundido, dolido. Se metió en el coche. Pero antes de hacerlo, alcancé a ver a través del parabrisas. La cara de Valeria en la pantalla del teléfono, visible solo por un momento. Su expresión no era de confusión o dolor. Era calculadora. Cerré la puerta. Puse el seguro. Volví a la sala de estar. Me quedé mirando la mesa de centro donde había estado la carpeta. Daniel se la había llevado. Bien. Deja que le muestre cada página a Valeria. Deja que vea el sello notarial. La dirección de la organización benéfica. La firma del abogado. Deja que entienda que toda su estrategia acababa de colapsar. Regresé al garaje. Recogí mis herramientas y terminé la reparación de la bisagra. Mis manos estaban firmes, sin ira, sin arrepentimiento, solo la calma que proviene de saber que has hecho el movimiento correcto en el momento adecuado. Habían querido mi casa, habían planeado para ello, contado con ello, construido su futuro alrededor de ella, y yo acababa de mostrarles que nunca sería suya. El teléfono sonó 1 hora después. Daniel, no contesté. Sonó de nuevo 20 minutos después. Seguí sin contestar. Deja que lo asimilen. Deja que se den cuenta de que no estaba negociando. Esa noche, me senté en mi escritorio y actualicé mi cuaderno. Registré la fecha, la conversación, el desliz de Daniel sobre la diseñadora. Valeria escuchando por teléfono. Evidencia de sus intenciones, documentada y fechada. Mi padre solía decir que en cualquier pelea, gana la persona que mantiene la calma, no el más fuerte ni el más rápido, el más tranquilo, el que puede pensar mientras todos los demás reaccionan. Había pasado 30 años manteniendo la calma mientras los edificios ardían a mi alrededor. Esto no era diferente. Valeria pensó que podía manipularme para entrar en mi casa, usar a mi hijo como palanca, esperar a que muriera y le dejara todo. Había cometido un error crítico. Había subestimado contra quién estaba luchando. La llamada llegó 1 semana después, lo suficientemente inesperada como para hacerme sospechar. Papá. La voz de Daniel era cuidadosa, ensayada. Sé que las cosas se calentaron la última vez. Valeria se siente fatal por eso. Quiere disculparse adecuadamente. ¿Podemos invitarte a almorzar? Solo hablar, sin agenda. Dejé que el silencio se alargara. Lo oí respirar, esperando. Lugar neutral. Dije finalmente. Mañana, al mediodía. Yo elijo el lugar. Claro, sí. Lo que funcione. Elegí una cafetería cerca del centro. Nada lujoso. El tipo de lugar donde no podías aparentar riqueza. Llegué 15 minutos antes. Tomé un reservado de espaldas a la pared. Con vista a la entrada, una vieja costumbre de la estación de bomberos. Siempre conoce tus salidas. Siempre ve quién viene. Daniel y Valeria entraron exactamente al mediodía. Ella vestía sencilla. Vaqueros. Una blusa simple. Maquillaje mínimo. Nada de las joyas llamativas de esa primera cena. Llevaba el pelo recogido suavemente en lugar del estilo severo que había usado antes. Cada detalle calculado para parecer humilde. Se deslizaron en el reservado frente a mí. Valeria juntó las manos sobre la mesa. Hizo contacto visual. Necesito disculparme, dijo. Usando usted. Estaba nerviosa por conocerlo y reaccioné exageradamente siendo crítica. Eso no fue justo. Daniel habla de usted todo el tiempo. Y quiero que empecemos de nuevo. Su tono era perfecto. Arrepentida pero no servil. Vulnerable pero no débil. Si no hubiera visto su verdadero rostro, podría haberla creído. Las acciones importan más que las palabras, dije.
Lo entiendo. Déjeme demostrárselo. El almuerzo fue dolorosamente civilizado. Valeria preguntó sobre mi carrera de bombero. Preguntas que debería haber hecho en esa primera cena. Daniel se relajó, probablemente pensando que su padre y su prometida finalmente estaban conectando. Respondí con suficiente detalle para parecer interesado, no lo suficiente como para parecer cálido. Cuando llegó la cuenta, Valeria la alcanzó. Por favor, permítame. Dejé que ella pagara. Observé cómo contaba los billetes, asegurándose de que el camarero la viera dejar una generosa propina. Actuación. Todo era actuación. 3 días después, aparecieron en mi puerta con bolsas del supermercado. Estábamos en la tienda y pensamos en ti, dijo Daniel, sonriendo como si esto fuera espontáneo. No lo era. Las bolsas contenían artículos caros que nunca me compraría. Aceite de oliva importado, pan artesanal, verduras orgánicas. Valeria se movía por mi cocina como si estuviera probándose el espacio, guardando cosas, haciendo comentarios útiles sobre mi sistema de organización, elogiando el azulejo de la pared, que probablemente criticaría a Daniel en privado. Esta cocina tiene una gran estructura, dijo. Ya no se ve una artesanía como esta. Se quedaron 1 hora. Valeria fue cálida, atenta, preguntó por mis vecinos. Cuando se fue, me abrazó. Breve, apropiado, no demasiado familiar. Daniel parecía esperanzado. Las visitas continuaron. 1 vez por semana, luego 2. A veces con compras, a veces ofreciéndose a ayudar con trabajos de jardín que Daniel sabía que no necesitaba ayuda. La actuación de Valeria era consistente, pero yo buscaba las grietas. Y llegaron. De pie junto a la ventana de mi sala durante una visita, mirando el jardín de Luis al otro lado de la calle, Valeria dijo, su vecino realmente debería hacer algo con ese jardín. Hace que toda la calle se vea desafortunada. Luis tiene 2 trabajos, repliqué. Hace lo mejor que puede. Ella no oyó la advertencia en mi voz. Bueno, el valor de las propiedades nos afecta a todos. Algunas personas simplemente no entienden eso. Lo archivé. En otra visita, ayudó a guardar las compras y giró hacia las finanzas. ¿Ha pensado qué hará con la casa eventualmente? Quiero decir, mantenerla solo debe ser costoso. Daniel y yo hemos estado investigando sobre hipotecas inversas. No estoy discutiendo mis finanzas con usted. Retrocedió rápidamente. Sonrió. Cambió de tema. Pero la intención había sido clara. Después de cada visita, me sentaba en mi escritorio y escribía entradas fechadas. Lo que dijo sobre el jardín de Luis. Cómo había evaluado mi cocina como si planeara renovaciones. La forma en que había dirigido la conversación hacia el dinero, a pesar de afirmar que quería empezar de nuevo. 4 semanas después de esta campaña de encanto, visitaron un domingo por la tarde. Valeria se disculpó para usar el baño. Cuando se fueron 1 hora después, encontré revistas en mi mesa de centro, muebles de diseño. Catálogos de muebles caros que nunca pediría. Tomé uno. Notas adhesivas marcaban varias páginas. La letra de Valeria. Dormitorio principal. Colores más claros. Sala de estar. Minimalista moderno. Reemplazar ese horrible papel tapiz. Había escrito los nombres de las habitaciones de mi casa. Marcado muebles para espacios que no poseía. Los dejó aquí deliberadamente. Me di cuenta. Un mensaje. Un reclamo. Un adelanto de sus intenciones. En la siguiente visita, estaba listo. Dejaste algo de material de lectura aquí, dije casualmente, sosteniendo un catálogo. La expresión de Valeria vaciló. Sorpresa, luego cálculo. Oh, esos catálogos. Solo estaba tomando ideas para nuestro apartamento. Abrí una página marcada. Leí su nota en voz alta. Dormitorio principal. Colores más claros. Tú no tienes un dormitorio principal en un apartamento, Valeria. Usé tú aquí. Para aumentar la confrontación. Su sonrisa se congeló. Daniel parecía confundido. Debo haber estado pensando en casas de ensueño, dijo a la ligera. Ya sabe cómo es. Mirar muebles e imaginar. Estabas imaginando mi dormitorio principal. Dejé el catálogo. En mi casa. Papa comenzó Daniel. Estaba planeando redecorar mi casa. Otra vez.
A pesar de todas estas disculpas y visitas y promesas de que ha cambiado, miré a Valeria. No has cambiado nada excepto tu enfoque. La máscara de Valeria se resquebrajó. Solo por un segundo, vi la ira brillar en su rostro antes de que la disimulara. Usted está paranoico, dijo, pero su voz tenía un filo ahora. Lo estoy. Has pasado semanas fingiendo preocupación, trayendo compras que no necesito, pretendiendo que te importa mi vida. Todo mientras tomas notas sobre qué habitaciones actualizarás primero. Daniel se levantó. Esto es ridículo. Hizo algunas notas en un catálogo, con los nombres de las habitaciones de mi casa. Daniel. Planes específicos para espacios en los que no vive y nunca vivirá. Se fueron poco después, sin calidez en la despedida. La actuación de Valeria se había hecho añicos y ella lo sabía. Solo hojeé los catálogos de nuevo. Examiné cada nota, cada página marcada. Había sido meticulosa, combinando muebles con habitaciones específicas, anotando medidas, planeando esquemas de color. No era una ojeada casual. Era una estrategia de diseño de interiores para una casa que ya había reclamado en su mente. Caminé hacia mi archivador. Saqué los documentos de sucesión. Verifiqué la información de la Fundación de Caridad una vez más. Todo estaba en orden. Valeria había adaptado sus tácticas. Había jugado un juego más largo, pero no podía ocultar su naturaleza. El desprecio por los vecinos de clase trabajadora. La obsesión con el valor de las propiedades. La incapacidad de dejar de planificar un futuro en mi casa. Se había revelado repetidamente. Pensando que no me daría cuenta porque Daniel no lo hacía. Le había dado suficiente cuerda. Me había mostrado todo lo que necesitaba ver. La guerra no había terminado. Solo se había vuelto clandestina. Y ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. La llamada entró durante el desayuno, 4 días después. Estaba comiendo una tostada, leyendo la sección local del periódico. Café humeando en mi taza favorita. Una mañana de martes ordinaria. Sonó el teléfono. El número de Daniel. Dejé mi café con cuidado. ¿Sí? Buenas noticias, papá. Su voz tenía esa alegría artificial que la gente usa cuando está a punto de pedir algo irrazonable. Hemos adelantado la boda a julio, y Valeria piensa que tiene sentido que nos mudemos justo después. Tienes todo ese espacio. Y honestamente, nos preocupa que estés solo. Mi mano apretó el teléfono. No estoy solo. Soy independiente. Y no se van a mudar. No seas así. Piénsalo prácticamente. 4 dormitorios. Solo tú dando vueltas. Ayudaríamos con los gastos. Te haríamos compañía. Daniel. La respuesta es no. Su tono cambió. La frustración sangraba a través de la alegría ensayada. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres egoísta. Prefieres sentarte solo en esa casa grande que ayudar a tu propio hijo. ¿Acaso quieres que sea feliz? Quiero que seas feliz con alguien que no esté tratando de robar mi casa. ¿Robar? Estamos tratando de construir una familia, pero estás tan atrapado en tus costumbres, tan amargado por estar solo que no puedes verlo. Ruido de fondo. Luego la voz de Valeria, chillona y cercana. Había agarrado el teléfono, viejo desagradecido. Estaba gritando ahora. Toda pretensión desaparecida. Hemos tratado de ser amables. Hemos tratado de incluirlo. Y usted simplemente nos aleja. Se interpone en nuestro futuro porque es un amargado. Y está solo. Y no soporta ver feliz a otra gente. Alejé el teléfono de mi oído. Su voz llegaba metálica y distorsionada. La rabia volvía a sus palabras agudas y feas. Nada que ver con la mujer que se había disculpado en ese restaurante. Que había traído compras, y sonreído, y jugado a ser humilde. Esta conversación ha terminado, dije con calma. Ya veremos de eso. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi tostada se había enfriado. Ya no tenía hambre. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Más pesado. Expectante. Pasaron 3 días. Sin llamadas. Sin visitas. Mantuve mis rutinas. Pero la tensión se instaló en mi pecho. Como la presión antes de una tormenta. Entonces llegó el correo. Entre las facturas y la publicidad había un sobre profesional. Grupo Inmobiliario de la Ciudad. Lo abrí de pie en el mostrador de mi cocina. Estimado propietario,
Gracias por su interés en nuestros servicios de evaluación de propiedades. Según su solicitud, a través de la CERTA, Valeria, hemos preparado un análisis de mercado preliminar para su propiedad en, lo leí 2 veces. El valor estimado, $540,000. La fecha de la solicitud, hacía 3 semanas, justo en medio de la ofensiva de encanto de Valeria. Cuando me visitaba con compras y sonrisas y catálogos de muebles, había estado tasando mi casa. Mientras fingía disculparse, mientras me traía comida, mientras actuaba preocupada, había estado investigando cuánto valía mi propiedad, planeando venderla, calculando su ganancia. Cogí el teléfono, llamé a la agencia inmobiliaria. Respondió una mujer, profesional y agradable. Soy el propietario de esta dirección, dije. Nunca autoricé esta tasación. Una pausa. Nuestros registros muestran que la SRTA. Valeria nos contactó en nombre de la familia. Dijo que usted había aceptado explorar opciones para fines de planificación patrimonial. No acepté nada. Envíenme toda la correspondencia relacionada con esta solicitud. Cada correo electrónico. Cada nota. Cada documento. Por supuesto, señor. Pido disculpas por cualquier confusión. Le enviaremos todo hoy. Colgué. Me quedé en mi cocina sosteniendo esa carta, sintiendo que algo frío y final se asentaba en su lugar. Ella no solo había querido mi casa, ya había estado planeando qué hacer con ella después de tenerla, investigando el valor de mercado, contactando agentes, construyendo su estrategia mientras me servía verduras orgánicas, y actuando como si le importara. Conduje al centro esa tarde a un edificio de oficinas que había investigado días antes. Rebecca Chen, abogada. Su recepcionista me acompañó a una sala de conferencias con vistas al río. Lasra Chen llegó con un bloc de notas y gafas de lectura. Traje profesional. Saludo de mano firme. Cuénteme qué sucede, señor Mende. Mi apellido. Desplegué los documentos sobre su mesa. La escritura de la propiedad. El testamento anterior. La carta de la inmobiliaria. Las revistas de muebles de Valeria con sus notas de habitación. Expliqué la situación sin emoción. El compromiso de Daniel. El comportamiento de Valeria. Los insultos de la cena. La solicitud de dinero. La falsa reconciliación. La investigación de la propiedad. Ella tomó notas en taquigrafía ordenada. Hizo preguntas directas. Examinó cada documento. Lo que describe es un posicionamiento para la explotación financiera, dijo finalmente. Está sentando las bases para reclamar interés en su propiedad. El hecho de que ya esté investigando el valor de mercado sugiere que está planeando con mucha antelación. ¿Puede tener éxito? No si lo documentamos adecuadamente. Su competencia mental es clara. Sus decisiones son sólidas. Y crearemos estructuras legales que ella no pueda penetrar. Durante la siguiente hora, esbozó estrategias. Enmiendas al fideicomiso en vida. Actualizaciones de la escritura de transferencia en caso de muerte. Documentación que probara la cordura en ausencia de influencia indebida. Confirmaciones de beneficiarios con la Fundación de Caridad. Cartas a Daniel declarando explícitamente su estado de no heredero con respecto a la propiedad. Cada página diseñada para cerrar puertas que Valeria pensaba que podía usar. No tendrá base para impugnar nada, dijo Lasra Chen. Estos documentos, debidamente ejecutados y atestiguados, crean barreras legales que ni siquiera un litigio agresivo puede romper, particularmente en nuestro estado, donde los derechos de propiedad y la libertad testamentaria están fuertemente protegidos. Firmé documentos durante los siguientes 40 minutos. Cada firma, atestiguada por su asistente legal. Notariado. Fechado. Sellado. Cada página era otro candado en una puerta que Valeria había estado tratando de abrir. Cuando terminamos, Lasra Chen me entregó copias en un portafolio de cuero. Guarde esto en un lugar seguro. Asegúrese de que su hijo sepa que existen. La transparencia elimina su capacidad de alegar sorpresa o manipulación más tarde. Conduje a casa con el portafolio en el asiento del pasajero. De vuelta en mi casa, archivé los documentos en mi caja fuerte. Guardé copias en mi escritorio. Los extendí sobre la mesa del comedor una vez más, revisando lo que habíamos construido. Fideicomiso irrevocable.
Escritura de transferencia en caso de muerte. Testamento actualizado con declaración jurada de competencia mental. Cartas de intención. Confirmaciones de beneficiarios de la caridad. Documentación de aceptación de la fundación. Valeria había entrado en mi vida hacía 4 meses con un plan para adquirir mi propiedad. Me había insultado, manipulado a mi hijo, fingido amabilidad, investigado el valor de la propiedad, hecho planes de renovación, habitación por habitación, y se había posicionado para reclamar todo por lo que había trabajado. Y yo acababa de cerrar todas las puertas que ella planeaba usar. Mi teléfono sonó. Daniel otra vez. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. No me molesté en escuchar el mensaje. Lo que fuera que quisiera decir. Cualquier nuevo ángulo que Valeria le hubiera instruido. Ya no importaba. Había construido muros que ella no podía escalar. Cerrado puertas que no podía abrir. Creado estructuras legales que no podía penetrar. La casa era mía. Siempre sería mía. Y cuando muriera, serviría a personas que entendieran lo que costó ganarla. Ella había jugado un juego largo. Pero yo había jugado uno mejor. Pasó una semana en cuidadoso silencio. Trabajé en mi garaje. Cuidé mi pequeño huerto. Tomé café en la cafetería con Luis, el de enfrente. Me fui haciendo a la idea de que mi relación con Daniel podría estar permanentemente rota. Dolía menos de lo que esperaba. Quizás me había estado preparando para ello más tiempo del que creía. El teléfono sonó un martes por la tarde. El número de Daniel. Casi no contesto. Papá. Su voz sonaba agotada. Sé que estás enojado. Sé que Valeria cruzó líneas, pero la boda es en 3 semanas. Y no puedo casarme con esta tensión. No dije nada. Dejé que llenara el silencio. Los padres de Valeria, Tomás y Diana, son buena gente. Quizás si todos nos reunimos, podamos encontrar algo de entendimiento. Una cena más. Por favor, si esto pasa, será en un restaurante, dije. Terreno neutral. Que vengan a tu casa significaría algo. Demuestra que estás dispuesto a incluir a su familia. En tu espacio. Por favor. Papá, deja que vean quién eres realmente. Lo pensé. Sopesé el riesgo de otro desastre contra la escasa posibilidad de llegar a Daniel una última vez antes de que este matrimonio lo encerrara. Haré esta cena, dije finalmente. Pero entiende, este es el último intento. No más negociaciones. No más oportunidades. Después del sábado, ambos sabremos dónde estamos parados. Entiendo. El alivio inundó su voz. Gracias por darnos esto. No me des las gracias todavía. La verdad tiene una forma de emerger en estas reuniones. Lo acordamos para el sábado por la noche. 6 en punto. Daniel traería a Valeria. Sus padres llegarían por separado. 6 personas. Una mesa. Lo que sea que sucediera después. Tras colgar, caminé por mi casa, viéndola con ojos nuevos. No solo mi espacio, sino el escenario de lo que fuera a venir. El comedor donde Valeria me había insultado por primera vez. La sala de estar donde me había negado a financiar su boda. La cocina donde había recibido la carta de la inmobiliaria. Cada habitación contaba parte de esta historia. Pasé los días siguientes preparándome. Limpié las ventanas hasta que brillaron, dejando que la luz del verano inundara cada habitación. Nada que ocultar. Pulí la mesa del comedor, esa misma superficie de caoba donde tanto había sucedido ya. Lavé la vajilla buena. Arreglé 6 puestos. Planeé un menú que no era ni extravagante ni simple. Pollo asado. Verduras sazonadas. Pan fresco. Comida que hablaba de cuidado y competencia. Daniel llamó 2 veces por detalles. ¿Restricciones dietéticas? Ninguna. ¿Hora de llegada? 6 en punto. ¿Qué traer? Nada. Solo ellos mismos. Valeria dice que sus padres son fáciles de tratar, me dijo. Apreciarán el esfuerzo. Ya veremos qué aprecian, respondí. El viernes por la noche, podé los setos delanteros. Corté el césped. Hice que la casa pareciera acogedora, aunque no estaba seguro de sentirme acogedor, pero las apariencias importaban. Si esta cena fracasaba, no sería porque no lo había intentado. El sábado por la mañana, me desperté a las 5:30. No pude dormir más. Me vestí con esmero. Pantalones caqui planchados.
camisa de botones. Nada lujoso, pero respetuoso. Empecé a preparar la comida temprano. El pollo fue al horno a las 4. Verduras preparadas y listas. Pan calentándose. Todo cronometrado para estar perfecto a las 6. Para las 5 en punto, la casa olía como debe oler una cena de verdad. Cálida, acogedora, casera. Revisé el comedor una vez más. 6 puestos listos. Servilletas dobladas. Vasos de agua colocados. Vino listo por si alguien quería. Me quedé en ese comedor, con las manos en los bolsillos, mirando la mesa preparada. 6 sillas. 6 personas que estarían sentadas aquí en una hora, cada una con su propia agenda, su propia versión de lo que debería suceder. Daniel quería paz, quería que su padre y su futura esposa coexistieran de alguna manera. Valeria quería mi propiedad. Quería a Daniel convencido de que su padre era el problema. Quería acceso a todo lo que había construido. Los padres de Valeria eran incógnitas. Daniel dijo que eran buena gente, pero también había dicho que Valeria era maravillosa cuando la conoció. ¿Y yo? Yo quería la verdad. Quería que mi hijo viera claramente con quién se estaba casando. Quería esta situación resuelta, de una forma u otra. El sol del atardecer entraba por las ventanas en ángulo, haciendo brillar la mesa pulida. Todo estaba listo. Comida cocinándose. Mesa puesta. Casa limpia. Yo vestido y preparado. Me senté en mi sillón de la sala. El mismo sillón donde me había sentado sin dormir después de esa primera cena desastrosa. Junté las manos. Respiré lentamente. Había pasado 30 años entrando en edificios en llamas. Aprendí temprano que el miedo no ayudaba. El pánico te mataba. Evaluabas la situación. Hacías tu plan. Lo ejecutabas con precisión calmada. Te mantenías listo para cualquier cosa. Esto no era diferente. Lo que fuera que entrara por mi puerta esta noche. Ira, manipulación, reconciliación genuina, ruptura total. Estaba listo para ello. Había hecho todo lo que podía, protegido mi propiedad legalmente, preparado mi casa adecuadamente, ofrecido hospitalidad genuina, a pesar de todo lo que había sucedido. El resto dependía de las personas que se sentarían en esa mesa. Mi reloj marcaba las 5:45. 15 minutos. Me levanté. Caminé a la cocina. Revisé el pollo por última vez. Perfecto. Apagué el horno. Dejé que reposara. Me moví hacia la ventana delantera. Miré hacia la calle. Vacía por ahora. El sol poniente pintaba todo de dorado. Mi césped. Mis setos. Mi casa. El hogar que había trabajado 30 años para poseer. Mantenido durante 3 décadas desde entonces, protegido con cada herramienta legal que pude encontrar. Esta noche cambiaría algo fundamental. O Daniel finalmente vería lo que había estado tratando de mostrarle. O terminaríamos lo que quedaba de nuestra relación. O los padres de Valeria revelarían algo útil. O serían más personas a las que tendría que mantener a distancia. De cualquier manera, para cuando todos se fueran esta noche, todos sabríamos exactamente dónde estábamos parados. Volví a mi sillón. Me senté en silencio. Manos juntas. Respiración constante. Listo. Las luces de un coche barrieron mi ventana frontal a las 5:40. Revisé mi reloj 20 minutos antes. Inesperado. Respiré hondo. Dejé el paño de cocina que había estado usando para limpiar mostradores ya limpios. Caminé hacia la puerta. Daniel y Valeria estaban en mi porche. Él sostenía una botella de vino. Ella llevaba un vestido color crema que no le había visto antes. Y ambos tenían sonrisas idénticas que parecían ensayadas en el espejo de su baño. «Sabemos que llegamos temprano», dijo Daniel, cambiando su peso como un niño atrapado comiendo postre a escondidas. Valeria estaba lista, y pensé que podríamos ayudar con las cosas de última hora. Me hice a un lado. «Pasen». Valeria entró con su actuación ya en marcha. «Arturo, la casa se ve absolutamente encantadora. Se ha tomado tanta molestia». Me tocó el brazo ligeramente al pasar, un gesto de afecto que se sintió calculado incluso en su espontaneidad. «No es molestia», tomé sus abrigos. Los colgué en el armario del pasillo. Acepté el vino que Daniel me entregó. Etiqueta cara. Probablemente elección de Valeria. ¿Ves?
El alivio de Daniel era palpable. Te dije que esto saldría bien. Nos movimos a la cocina. Saqué el pollo del horno. Perfectamente dorado. Sincronización impecable a pesar de su llegada temprana. Daniel inmediatamente comenzó a hacerse útil, llevando fuentes de servir al comedor, arreglando cosas en el aparador. Valeria se posicionó en el mostrador. Encontró la cesta del pan sin preguntar dónde estaba. Empezó a cortar la hogaza que había dejado en la tabla de cortar. ¿Dónde quieres la ensaladera?, gritó Daniel desde el comedor. Lado izquierdo de la mesa. Cerca de la cabecera. Entendido. Valeria abrió un cajón. Sacó cucharas de servir como si viviera aquí. Tercer cajón. Lo recuerdo de mis otras visitas. Las palabras aterrizaron deliberadamente. Quería que supiera que había catalogado todo. Recordaba la distribución. Había estudiado esta casa que pretendía reclamar. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente. Y, bajo la actuación de nuera servicial, vi satisfacción. Pensaba que estaba ganando. El teléfono de Daniel vibró. Lo sacó de su bolsillo. Hizo una mueca a la pantalla. ¿Trabajo? ¿Es en serio? Lo siento. Tengo que tomar esto. Miró a Valeria disculpándose. Luego a mí. 2 minutos. Lo prometo. Salió al porche trasero, cerrando la puerta. A través de la ventana, podía verlo pasear, gesticulando con una mano mientras hablaba. La cocina se sintió más pequeña de repente. Solo Valeria y yo con el mostrador entre nosotros. Su sonrisa desapareció. La transformación fue instantánea, como ver deslizarse una máscara para revelar el rostro debajo. Su expresión se volvió fría, calculadora, depredadora. ¿Entiende su error ahora, viejo? Su voz se redujo a un siseo, lo suficientemente bajo para que Daniel no oyera a través de la puerta cerrada. Daniel está de mi lado, completamente. Hace lo que le digo. Usted ha estado jugando sus jueguitos, cambiando su testamento, hablando con abogados, construyendo sus pequeños muros legales. Pero ya perdió. Mantuve mi mano firme sobre el mostrador. Encontré su mirada sin pestañear. Después de la boda, esta casa, su dinero, todo lo que está tratando de proteger, es solo cuestión de tiempo. Se acercó más, inclinándose sobre el mostrador, invadiendo el espacio. Daniel lo convencerá, o esperaré a que se muera. De cualquier manera, ¿usted qué tiene? 62. ¿Cuántos años le quedan realmente? Los suficientes, dije en voz baja. Ella se rió. Suave, burlona. Mírese, solo en esta casa grande, aferrándose a sus muebles y a su orgullo como si fuera todo lo que le queda. Porque es todo lo que tiene. No pudo retener a su esposa. Está perdiendo a su hijo. Es solo un viejo triste que no pudo conservar a su familia. ¿Y cree que unos papeles me van a detener? Está equivocada en una cosa. ¿En qué? Su sonrisa era aguda, confiada. No estoy jugando. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cree que es duro? ¿Cree que sus pequeños trucos legales importan? He estado planeando esto desde antes de que Daniel me propusiera matrimonio. Cada movimiento calculado, cada palabra elegida. No está luchando contra mí, viejo. Está luchando contra alguien que sabe exactamente lo que quiere. Y exactamente cómo conseguirlo. El timbre sonó. La expresión de Valeria vaciló. Por solo una fracción de segundo, ambos rostros fueron visibles. La depredadora atrapada a mitad del ataque y la actriz luchando por reensamblar su máscara. Se enderezó. Dio un paso atrás. Alisó su vestido con movimientos rápidos y precisos. Su respiración cambió. Los hombros se relajaron, y la sonrisa volvió a su rostro como si hubiera presionado un botón. Me aparté de ella. Caminé por el comedor donde Daniel había arreglado las fuentes de servir en filas ordenadas. La mesa se veía bien, todo posicionado correctamente, copas de vino brillando bajo la luz del candelabro. Hacia el pasillo de entrada donde colgaban nuestros abrigos en el perchero, detrás de mí, oí abrirse la puerta trasera. La voz de Daniel, alegre e inconsciente. Perdón por eso. Crisis laboral evitada. ¿Me perdí de algo? Solo yo diciéndole a tu padre lo mucho que esta noche significa para nosotros. La voz de Valeria era miel y calidez. Todo rastro de veneno borrado. El cambio había sido completo, instantáneo, practicado a la perfección.
Sus padres deberían estar aquí en cualquier momento, dijo Daniel, apareciendo a mi lado mientras llegaba a la puerta principal. Su rostro estaba esperanzado, ansioso, deseando desesperadamente que esta velada sanara heridas que no podía ver completamente. Realmente te van a caer bien, papá. Son buena gente, con los pies en la tierra, no elegantes ni pretenciosos. Alcancé el pomo de la puerta, me detuve con la mano en el metal frío. Algo se sentía pesado en este momento, significativo de una manera que no podía articular. La casa estaba cálida detrás de mí. Cena lista. Vino respirando. Mi hijo de pie lo suficientemente cerca como para oírlo respirar. Valeria en algún lugar en el umbral de la cocina, llevando su rostro de actuación, pensando que ya había ganado. Y al otro lado de esta puerta, dos personas que nunca había conocido, que se suponía que de alguna manera darían sentido a esta situación imposible. Mi ritmo cardíaco se aceleró. No por miedo o ansiedad, sino por algún instinto que no podía nombrar, como estar parado fuera de un edificio antes de entrar, sintiendo que algo no estaba bien en la estructura, la distribución del peso, la forma en que el humo se mueve a través de espacios invisibles. 30 años entrando en incendios me habían enseñado a confiar en esos instintos. Giré el pomo. Abrí la puerta, y todo lo que creía saber comenzó a desmoronarse. Una pareja estaba en mi porche. En sus 60, tal vez. El hombre llevaba una camisa de botones planchada. La mujer un sencillo vestido azul marino. Ambos sonrieron a modo de saludo. Ustedes deben ser. Empecé. El rostro del hombre cambió. Su sonrisa se congeló. Luego desapareció. Sus ojos se clavaron en los míos. No una mirada casual, sino un enfoque intenso, estudiando mis rasgos como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que de repente apareció frente a él. Extendió la mano, agarró el brazo de su esposa. Espera, Diana, mira su cara, míralo bien. La mujer me prestó toda su atención. Su expresión cambió de educada a confundida y luego a algo más. Se llevó la mano a la boca. Su rostro, susurró. Conozco ese rostro. No creo que nos hayamos conocido antes. Dije, sí, lo hemos hecho. El hombre, Tomás, se acercó, examinándome desde un ángulo y luego desde otro. Su voz temblaba. Hace 25 años. Usted salvó la vida de nuestra hija. Daniel apareció detrás de mí. ¿Qué? Papá, ¿de qué está hablando? Tomás no estaba mirando a Daniel. Sus ojos permanecían fijos en los míos. Nuestra casa se incendió. Septiembre del 2000. Salimos. Pero Valeria se escondió. Solo tenía 7 años. Aterrada. Escondida en un armario de arriba. Todo se ralentizó. Valeria. 7 años. Fuego. Usted entró cuando otros bomberos decían que era demasiado peligroso. La voz de Diana se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro. Usted la sacó. Estaba inconsciente por el humo, pero usted la salvó. Vi su rostro ese día, continuó Tomás. Cubierto de hollín, agotado, pero estaba sosteniendo a nuestra pequeña niña. Nunca lo olvidaré. El edificio colapsó parcialmente justo después de que saliera. Pudo haber muerto salvando a nuestra hija. Mi mente retrocedía. Septiembre del 2000. 25 años atrás. Incendio en una casa en el lado este. La familia escapó, pero el despacho dijo que una niña seguía adentro. Estructura inestable. El capitán nos ordenó esperar refuerzos, pero no había tiempo. Había entrado de todos modos. La encontré en el armario de un dormitorio. Inconsciente, la saqué segundos antes de que parte del techo se viniera abajo. Valeria, dije lentamente. Su hija Valeria es. Nuestra Valeria. Diana buscó mis manos. Las apretó con fuerza, como si necesitara confirmar que yo era real. La niñita que usted rescató. Tiene cicatrices en la espalda y los brazos de ese incendio. Usted le dio un futuro. Nos devolvió a nuestra hija. Movimiento desde el umbral de la cocina. Valeria apareció, atraída por las voces, todavía con esa sonrisa falsa. ¿Qué está pasando? Entonces oyó las palabras de Diana. El bombero que salvó a nuestra hija hace 25 años. Valeria dejó de caminar. Su sonrisa se quebró. El incendio. Su voz era apenas audible. Recuerdo brazos fuertes,
Alguien cargándome. Me miró. Miró realmente mi rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. El rostro del bombero a través del humo. Su voz se quebró. Fue usted. Me miró fijamente y vi cómo el reconocimiento la golpeaba como una fuerza física. Su expresión pasó por confusión, revelación, horror, vergüenza. Su rostro se puso blanco. Usted me salvó, susurró. Entonces sus piernas fallaron. Cayó de rodillas en el suelo de mi sala de estar, con las manos cubriéndose la cara. Un sonido salió de su garganta, algo entre un jadeo y un sollozo. ¿Qué he hecho? Todo su cuerpo temblaba. No lo sabía. Lo siento tanto. No lo sabía. La habitación estaba congelada. Tomás y Diana todavía agarrando mis brazos. Lágrimas en ambos rostros. Daniel de pie cerca del comedor, con la boca abierta, sin palabras. Valeria en el suelo, sollozando entre sus manos, y yo en el centro tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Esta mujer cruel y engreída que me había insultado, manipulado a mi hijo, intentado robar mi casa, que había llamado a mi rostro aterrador, se había burlado de mi edad y mi soledad. Ella era la niña de 7 años que había sacado de un edificio en llamas hacía 25 años. La niña cuyo peso inconsciente había sentido en mis brazos mientras tropezaba a través del humo. A quien había entregado a los paramédicos antes de colapsar yo mismo por inhalación de humo. Papá, la voz de Daniel sonaba lejana. Nunca me dijiste que eras bombero. Nunca mencionaste. Era mi trabajo, me oí decir. Hice mi trabajo. Hizo más que su trabajo. La voz de Tomás estaba cargada de emoción. Arriesgó su vida. Nos mudamos a una ciudad del norte justo después. Demasiados recuerdos en esa casa, ese barrio. Pero he pensado en usted todos los días durante 25 años. Preguntándome quién era, si sabía lo que nos había dado. Diana lloraba más fuerte ahora. Intentamos encontrarlo después, pero todo era un caos. Y estábamos tan concentrados en la recuperación de Valeria. Las quemaduras, el trauma, las pesadillas, para cuando pensamos en buscar. Nos habíamos mudado, y ni siquiera sabíamos su nombre. Valeria emitió otro sonido, no palabras, solo angustia pura. Sus padres la miraron, luego a mí, tratando de entender qué estaba pasando, por qué su hija estaba en el suelo, devastada. Valeria, dijo Diana suavemente. Cariño, ¿qué pasa? Esto es maravilloso. Finalmente lo encontramos. Finalmente podemos agradecerle. ¿Ella no sabía quién era yo? Dije en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tomás y Diana miraron entre Valeria y yo, la confusión reemplazando su alegría. Ella ha estado tratando de quitarme mi casa, continué. Mi voz sonaba plana, distante, insultándome, manipulando a Daniel, planeando mudarse después de la boda. Cambié mi testamento para proteger mi propiedad. Y ella me llamó un viejo desagradecido que se interpone en su futuro. Silencio. Silencio completo. Los sollozos de Valeria eran el único sonido. Estaba acurrucada sobre sí misma ahora, con el rostro oculto, los hombros agitándose. La primera vez que nos vimos, dije, mirando a Tomás y Diana. Me dijo que no necesitaba una máscara para el día de brujas, porque mi rostro ya asustaba lo suficiente. La mano de Diana fue a su garganta. Tomás palideció. No lo sabía. Logró decir Valeria entre lágrimas. Juro que no sabía que era él. No recordaba su rostro claramente. Solo sombras y humo y alguien cargándome. Si hubiera sabido, si hubiera sabido, ¿habría sido diferente? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿O simplemente lo habrías usado de manera diferente? Me miró entonces. Su rostro estaba destrozado, el maquillaje corrido, los ojos rojos, la expresión rota, y por primera vez desde que la conocí, vi algo genuino. No lo sé, susurró. Estaba tan enojada, por las cicatrices, por las pesadillas, por ser débil y estar asustada. Pasé toda mi vida probando que era fuerte, que no podían herirme, y me convertí. Su voz se quebró. Me volví cruel. Daniel finalmente encontró su voz. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que eras bombero? Lo miré. Porque dejé esa vida atrás cuando tu madre enfermó.
Y después de que murió, hablar del pasado era como abrir heridas que no habían sanado. Pero salvaste vidas. Salvaste la vida de Valeria. Salvé muchas vidas, dije en voz baja. Fue mi trabajo durante 30 años. No supe qué pasó con la mayoría de ellos después. No sabía sus nombres ni sus futuros. Hacía mi trabajo y me iba a casa. Tomás me miraba como si fuera algo sagrado. Nos dio 25 años más con nuestra hija. Verla crecer, graduarse, encontrar a Daniel. Cada momento que hemos tenido con ella. Se lo debemos a usted. Valeria emitió otro sonido roto. Me quedé allí, rodeado de gente llorando, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todo lo que creía entender sobre esta situación acababa de ser reescrito. La antagonista era alguien a quien había salvado. La enemiga era alguien que me debía su vida. Y no sabía qué cambiaba eso. Necesitaba moverme. Quedarme en el pasillo con todos congelados en estado de shock no era sostenible. Sentémonos, dije, mi voz cortando la estática emocional. Los guié hacia el comedor. Tomás y Diana se movieron primero, todavía abrazados, tomando asientos a un lado de la mesa. Daniel ayudó a Valeria a levantarse del suelo. Ella temblaba, inestable, y la condujo a una silla frente a sus padres. Se sentó, pero no levantaba la mirada, con los brazos rodeándose a sí misma como si tratara de mantener unidos sus pedazos. Yo permanecí de pie hasta que todos los demás estuvieron sentados. Luego tomé mi lugar en la cabecera de la mesa. La comida que había preparado se enfriaba en el aparador, olvidada. Ninguno de nosotros pensaba ya en la cena. Cuénteme qué pasó esa noche, le dije a Tomás. Y lo sintió. Respiró hondo. Septiembre del 2000. La alarma de humo nos despertó a las 2 de la mañana. Para cuando salimos de la cama, las llamas ya consumían el primer piso. Fuego eléctrico, cableado defectuoso en las paredes. Sus manos se movían mientras hablaba, mostrando la configuración de su antigua casa, la altura de las llamas. Salimos por la puerta trasera. Llegamos al césped. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Valeria no estaba con nosotros. La voz de Diana se quebró mientras continuaba. Había estado durmiendo en su habitación de arriba. Cuando sonó la alarma, entró en pánico. En lugar de venir hacia nosotros, se escondió. Eso es lo que hacen los niños de 7 años cuando están aterrados. Se esconden. Los bomberos llegaron rápido, dijo Tomás. Quizás 6 minutos. Pero la estructura ya era inestable. El capitán estaba organizando el operativo. Seguíamos gritando que nuestra hija estaba adentro, arriba. Pero él dijo que tenían que esperar refuerzos, que el edificio podía colapsar. Lo recordé. Estación 12, lado este, llamada a las 2 de la mañana. El capitán Morales había sido cauteloso, siguiendo el manual. Bombero inteligente. Entonces un bombero simplemente entró. La voz de Tomás tembló. El capitán le gritaba que no fuera. Decía que la estructura estaba comprometida. Pero él fue de todos modos. Usted fue de todos modos. El recuerdo afloró, nítido y claro después de 25 años enterrado. Yo llevaba 7 años en el cuerpo de bomberos de la ciudad entonces. Lo suficientemente joven como para pensar que era invencible. Con la suficiente experiencia como para saber que no debía hacerlo. Pero había una niña en ese edificio. Desapareció en el humo, dijo Diana, con lágrimas corriendo por su rostro. Esperamos. Parecieron horas, pero probablemente fueron 3 minutos. Entonces salió, tosiendo, cubierto de hollín. Estaba cargando a Valeria. Ella no se movía. Recordé su peso. 7 años, inconsciente. Lacia en mis brazos. La viga que cayó detrás de mí mientras bajaba las escaleras, faltándome por quizás 60 centímetros. La cara del capitán cuando emergí. Furia y alivio. Luchando por el dominio. Los paramédicos trabajaron en ella allí mismo en el césped. Continuó Tomás. Usted se quedó hasta que consiguieron que respirara correctamente. Tenía quemaduras en los brazos y la cara. Señaló mis antebrazos, y me di cuenta de que podía ver las cicatrices allí, desvaídas pero permanentes. Pero no se quiso ir hasta que supo que ella estaría bien. El capitán estaba furioso con usted, dijo Diana. Pero usted solo dijo,
Tiene 7 años. No iba a esperar. Valeria emitió un sonido. Mitad sollozo, mitad jadeo. Su mano fue inconscientemente a su omóplato, tocando a través de su blusa donde sabía que yacían las cicatrices. Nos mudamos a aquella ciudad del norte 3 semanas después, dijo Tomás. Valeria estuvo en el hospital 2 semanas, luego recuperándose. La casa quedó destruida. El seguro pagó, pero no podíamos quedarnos en ese barrio. Demasiados recuerdos, demasiado trauma. Intentamos encontrarlo antes de irnos, pero todo era un caos, y ni siquiera sabíamos su nombre, solo que era el bombero que salvó a nuestra hija. Miré a Valeria. Estaba encorvada hacia adelante, con el rostro oculto, los hombros temblando. Valerio. Die Embusboyo. Mírame. Levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba destrozado, el maquillaje corrido, los ojos hinchados, la expresión en carne viva. Dime por qué, dije. ¿Por qué te convertiste en esta persona? Su voz salió rota, apenas audible. He pasado 25 años fingiendo que ese incendio no me definió. Cubrí las cicatrices con maquillaje y ropa. Nunca hablé de lo que pasó. Construí esta personalidad de alguien fuerte y en control. Alguien que no podía ser herido. Pero era falso, dijo Diana suavemente. Todo era falso. Las manos de Valeria se retorcían en su regazo. Estaba aterrada de que la gente me viera como dañada. Así que me hice parecer intocable, superior, mejor que todos los demás. Si yo era la que miraba con desdén a la gente, ellos no podrían mirarme con desdén a mí primero. Y al hacer eso, incité. Me volví cruel. Las palabras salieron como una confesión. Me convertí exactamente en el tipo de persona que no debería existir en el mundo. El tipo de persona que debería haber estado agradecida de que no estuviera en mi vida cuando me estaba recuperando. Daniel habló por primera vez desde que nos sentamos. Valeria, ¿por qué no me contaste nada de esto? Ella lo miró, nuevas lágrimas brotando. Porque no quería que me vieras como alguien roto, pero lo habría entendido. No quería comprensión. Su voz se quebró. Quería ser vista como fuerte, perfecta, alguien que lo tenía todo bajo control. Y mira en lo que eso me convirtió. Mira lo que le hice a tu padre. El silencio era pesado. Me levanté. Los ojos de todos me siguieron. Entré en ese incendio para salvar a una niña que merecía una oportunidad de vivir, dije. Mi voz firme y clara. Una niña que era inocente y estaba asustada y necesitaba ayuda. Estoy decepcionado de que esa niña haya crecido para convertirse en alguien que trataría a los demás con crueldad y desprecio. Alguien que intentaría tomar lo que no es suyo, que manipularía e insultaría y se burlaría. Los hombros de Valeria temblaron con más fuerza. Diana extendió la mano sobre la mesa, pero no llegó a tocar a su hija. Pero, continué, veo un remordimiento genuino ahora, no actuación. Comprensión real de lo que has hecho. Así que te perdono, Valeria. Useche, tú, ahora. Su cabeza se disparó hacia arriba, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Sin embargo, dije, y mi tono se reafirmó. El perdón no es lo mismo que la confianza. El respeto no se da automáticamente solo porque compartimos una historia. Tiene que ganarse. Si quieres ser parte de esta familia, tendrás que demostrar con acciones, no con palabras, que has cambiado. Que la persona que eras a los 7 años, la que merecía ser salvada, es alguien en quien estás dispuesta a convertirte de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria me miró fijamente. Luego asintió lentamente. Incapaz de hablar a través de sus lágrimas, me senté de nuevo. La cena que había preparado quedaría sin comer esta noche, pero algo más importante que la comida se había servido. Verdad, reconocimiento. La posibilidad de transformación. Daniel buscó la mano de Valeria. Ella la agarró como un salvavidas. Tomás me miró con algo parecido a la reverencia. 25 años, dijo en voz baja. 25 años hemos llevado una gratitud sin forma de expresarla. Y ahora lo encontramos así. La vida tiene un momento extraño, repliqué. Diana se secó los ojos. ¿Qué pasa ahora? Miré a cada uno de ellos. Valeria rota y honesta quizás por primera vez. Daniel confundido pero presente, Tomás y Diana agradecidos, y en duelo simultáneamente.
Ahora, dije, vemos si las palabras se convierten en acciones, si el remordimiento se convierte en cambio, si la comprensión se convierte en crecimiento. Valeria asintió de nuevo, todavía llorando. Se lo demostraré. Prometo que se lo demostraré. Entonces demuéstralo. Dije simplemente. No mañana. No en algún gran gesto. En las pequeñas elecciones que hagas cada día a partir de este momento. La velada se alargó. Hablamos más sobre el incendio, sobre mi carrera, sobre los años entre entonces y ahora. Finalmente, Tomás y Diana se fueron, abrazándome en la puerta con una gratitud que se sentía casi dolorosa en su intensidad. Daniel y Valeria lo siguieron poco después. En la puerta, Valeria se detuvo. Gracias, susurró, por salvarme entonces, y por darme una oportunidad ahora, asentí. No ofrecí consuelo falso ni reconciliación prematura, solo reconocimiento. Después de que se fueron, me quedé en mi casa silenciosa, rodeado por la cena que nunca sucedió, y me pregunté qué vendría después. Me había preparado para la guerra, construido fortificaciones legales, armado contra la manipulación. En cambio, el destino había intervenido, y había hecho lo que ninguna estrategia podría lograr. Había revelado la verdad, y ahora, todos tendríamos que vivir con ella. La primera vez que Valeria pidió visitarme. 2 semanas después de esa cena. Casi digo que no. Me gustaría hablar, dijo por teléfono. Su voz era diferente. Más pequeña, cuidadosa. Solo por unos minutos. Traeré café. Usando usted. Sin agenda. Sin presiones. Solo, si está dispuesto. Acepté. Curiosidad, tal vez. O el deseo de ver si su remordimiento tenía poder de permanencia. Llegó a media mañana con 2 cafés. Y ese tipo de energía nerviosa que proviene de la ansiedad genuina. En lugar de la actuación. Nos sentamos en mi porche delantero. No la invité a entrar. Y ella no presumió de pedirlo. Empecé a ver a alguien, dijo, con las manos alrededor de su taza. Una terapeuta. Se especializa en trauma y comportamientos de compensación. Estoy tratando de entender por qué me convertí en la persona que era. Ese es un buen paso. Sé que no deshace lo que dije o hice, pero quiero que sepa que voy en serio con lo de cambiar. Me miró directamente. ¿Puedo preguntar sobre su carrera de bombero? Daniel dijo que nunca hablaba de eso. Fue mi trabajo durante 30 años. Hacía lo que había que hacer. Salvó a mucha gente además de mí, ¿verdad? A algunos. No a todos. No puedes salvar a todos. Estuvo callada por un momento, pero lo intentó. Eso es lo que importa. Hablamos durante 20 minutos. Hizo preguntas que parecían genuinas. Escuchó sin tratar de dirigir la conversación hacia ella misma. Cuando se fue, me agradeció por mi tiempo y no presionó para otra visita, pero volvió la semana siguiente. Y la semana después de esa. Visitas pequeñas. Conversaciones cuidadosas. Busqué manipulación. Señales de que la antigua Valeria resurgiera. No las vi. Vi a alguien luchando por reconstruirse a sí misma en su lugar. La boda llegó a principios de agosto. No el evento elaborado que Valeria había exigido originalmente. Daniel llamó para darme los detalles. Un pequeño jardín. 30 invitados. Ceremonia sencilla. Valeria insistió en mantenerlo pequeño, dijo. Dijo que quería que se tratara de nosotros, no de demostrarle nada a nadie. Asistí. Me senté en la tercera fila, no en primera fila, pero presente. Vi a Daniel y Valeria intercambiar votos. Ella temblaba. Podía verlo desde donde estaba sentado, pero su voz era firme. Tomás y Diana lloraron durante toda la ceremonia. La recepción duró 2 horas. Se sintió genuina en lugar de actuada. Una semana después, Daniel llamó con noticias. Firmamos un contrato de alquiler por un apartamento de 2 habitaciones en un barrio céntrico. La fecha de mudanza es el 1 de septiembre. Eso es bueno, dije. ¿Construyendo su propio espacio? Sí. Valeria fue en realidad la que insistió. Dijo que necesitábamos empezar nuestro matrimonio en nuestro propio lugar. Hizo una pausa. No en tu casa. En nuestra casa. Fue clara al respecto. Alivio mezclado con satisfacción. El límite que había defendido había sido respetado. No porque lo hubiera forzado.
sino porque ellos habían elegido honrarlo. La carta llegó a mediados de agosto. 3 páginas. Escrita a mano con letra cuidadosa. Estimado Arturo, comenzaba. No puedo retirar lo dicho sobre llamarlo aterrador cuando abrió la puerta. No puedo deshacer el haberme burlado de sus muebles, su barrio, su vida. No puedo borrar el haber tratado de manipularlo para que renunciara a lo que había ganado. Solo puedo decir que estoy avergonzada de quien era y agradecida de que me esté dando la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Usted salvó mi vida 2 veces, una del fuego y otra de mí misma cuando se negó a dejarme seguir siendo cruel sin consecuencias. Gracias por ambas. La carta continuaba disculpándose específicamente por cada ofensa, expresando gratitud por cada límite que había mantenido, reconociendo que el cambio llevaría tiempo y esfuerzo constante. Me senté en mi escritorio con esa carta, considerando mi respuesta. Finalmente respondí. Más corto, más simple. Reconozco tus esfuerzos. Usando tú. Sigue trabajando. El respeto se gana a través de la acción sostenida. Estoy dispuesto a ver a dónde lleva esto. La envié por correo al día siguiente. Finales de agosto trajo tardes cálidas y el tipo de paz que llega después de que pasan las tormentas. Me senté en mi porche delantero. Viendo cómo el vecindario se asentaba en el crepúsculo, mi casa se erguía sólida detrás de mí. Sin cambios. Seguía siendo mía. Segura. Los documentos legales que había preparado estaban archivados en el cajón de mi escritorio, necesarios en su momento. Pero ya no eran armas que necesitara blandir. Mi teléfono sonó. El nombre de Daniel en la pantalla. «Hola, papá», dijo. Valeria y yo estábamos pensando en probar ese nuevo lugar italiano en el centro este fin de semana. ¿Quieres acompañarnos? Su voz era fácil, natural, sin tensión, sin agenda oculta. Solo un hijo invitando a su padre a cenar. ¿El sábado te viene bien? Pregunté. Perfecto. Solo cena. Nada formal. Solo queremos verte. Me gustaría. Allí estaré. Después de colgar, me senté en el silencio. Viendo cómo el sol terminaba de ponerse, pensé en tramas de venganza y estrategias legales. En los cuidadosos muros que había construido para proteger lo que era mío. Todos necesarios en su momento. Todos vueltos innecesarios. No por mis estrategias, sino por la intervención de la verdad. Me había preparado para la guerra. Construido fortificaciones. Armado con documentos y límites y determinación. Listo para luchar contra alguien que intentaba tomar lo que había ganado. En cambio, había descubierto que la enemiga era alguien a quien había salvado. Alguien cuya crueldad había sido una compensación por heridas que yo había ayudado a crear al rescatarla de ese incendio, dejándola con cicatrices y traumatizada. La ironía era profunda. Mi heroísmo había creado indirectamente a mi antagonista, pero enfrentar esa verdad lo había transformado todo. La armadura de Valeria se había quebrado al confrontarse con quién era yo. Sus defensas no pudieron sobrevivir al peso de la comprensión, y al romperse, había encontrado la oportunidad de reconstruirse adecuadamente. Mi victoria no consistió en castigarla. Fue en mantener mi dignidad, sostener mis límites y permitir espacio para una transformación genuina. Había ganado al negarme a moverme de mis principios, al proteger lo que era mío sin volverme cruel a cambio. La verdadera batalla no era sobre la propiedad o los testamentos o los documentos legales. Era sobre el respeto, la verdad y la posibilidad de redención. El aire de la tarde se refrescó. Las farolas parpadearon y se encendieron. En algún lugar de la calle un perro ladró. Sonidos normales de una tarde normal en un vecindario normal. Mi vecindario. Mi hogar. Mi paz. Había salvado a una niña de 7 años de un edificio en llamas hacía 25 años, sin saber que crecería para convertirse en alguien que amenazaría todo lo que valoraba. Pero también le había dado una segunda oportunidad de convertirse en alguien que valiera la pena salvar de nuevo. A veces la venganza es innecesaria. A veces la verdad hace el trabajo por ti. Y a veces la mayor victoria es simplemente mantenerse firme hasta que pase la tormenta. Y la paz regrese. Me levanté. Me estiré. Entré a mi casa. Mañana tomaría café con Luis, el de enfrente. El sábado cenaría con mi hijo y mi nuera. La próxima semana cuidaría mi jardín. Trabajaría en mi garaje. Viviría mi vida.
La guerra había terminado. No porque hubiera destruido a mi enemiga, sino porque la verdad la había transformado, y yo me había mantenido firme el tiempo suficiente para verlo suceder. Eso era suficiente. Eso era victoria. Eso era justicia. Cerré la puerta detrás de mí. Puse el seguro. Y sonreí. Mi casa, mi paz, mi vida. Todo seguía siendo mío. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.